Bien, voy a arrancar. Entonces, recuerdo que una vez vine a hacer un seminario aquí con Diego López Medina de los Andes y arranqué con esto, crónica de un discurso anunciado. Es decir, yo venía aquí a defender un poco el Tribunal Constitucional y el poder de los jueces, pero quería también dejar claro que los jueces no están tampoco para que funcionen como la última palabra. No es el gobierno de los jueces, y dejé eso claro desde el principio, pero dije que era crónica una muerte anunciada. Lo que les quería decir a ese auditorio en ese entonces, que eran profesores, era que después de que yo terminara el seminario, que era de 2 días, ellos iban a creer que yo en verdad estaba diciendo que los jueces tenían la última palabra y que yo estaba defendiendo el gobierno de los jueces. Aquí va a pasar más o menos lo mismo, pero con el tópico del neoconstitucionalismo. La crónica de un discurso anunciado acá es que yo voy a hablar del neoconstitucionalismo confuso y voy a intentar aclararlo, pero como que vamos a terminar es un poco más enredados y más confundidos cuando empiece a hacer la exposición. Pero si ustedes tratan de seguirme, se van a dar cuenta que lo que yo hago con este mapeo que voy a hacer teórico y conceptual, ustedes se van a dar cuenta que lo que yo hago es ilustrar un poco un debate que se dio después de posguerra con el tema de neoconstitucionalismo o el constitucionalismo, cuando las cartas empezaron a jugar un papel muy importante y los jueces tratando de explicarlo. Ahora, estoy hablando de calificativos, ¿cierto?, del neoconstitucionalismo. Hay muchos, ¿cierto? Hay muchos calificativos. Y lo otro es que el tópico de esta conferencia tiene que ver un poco con una ilustración para el fortalecimiento del poder judicial. Entonces, pues yo no le voy a dedicar esta conferencia al doctor Reyes, pues porque voy a decir también muchas bobadas acá y qué tal que a uno le dediquen cosas en donde uno no está de acuerdo con lo que uno está diciendo, pero yo creo que lo que yo voy a decir aquí muchas cosas era pensando un poco en la función judicial, además en la Corte Constitucional. Hay una estructura general entonces aquí voy a arrancar, voy a prender la moto como se dice, entonces ya ustedes que me conocen, no vayan a parpadear bien. Hay una estructura general acá que tiene que ver un poco con trasplantes jurídicos, cómo leemos y mapeamos algunos autores representativos que ilustran el debate pues, sobre el neoconstitucionalismo confuso, el movimiento neoconstitucionalista, bloques conceptuales que ilustran el neoconstitucionalismo, ese es el 5, y 6, conclusiones. Básicamente, en la estructura en la que yo más me voy a detener es en el 5, ¿cierto?, en bloques conceptuales que ilustran el neoconstitucionalismo. Lo otro simplemente es por cuestiones metodológicas para que me sigan, ¿cierto? Bien. Bien, entonces, rápidamente, se ha dicho, por ejemplo, con Alan Watson y, por ejemplo, Harold Bloom, que existen unos trasplantes jurídicos y esos trasplantes jurídicos tienen que ver un poco cómo estamos leyendo nosotros los latinoamericanos y nosotros por acá de la provincia, cómo leemos las teorías. Entonces, los trasplantes jurídicos, los trasplantes teóricos, los trasplantes legales tienen que ver un poco con eso. Cómo leemos nosotros a los alemanes, cómo leemos a los gringos, cómo leemos a los ingleses, cómo leemos a los franceses. Y eso no es fácil, ¿cierto? Y eso no es fácil porque tiene problemas de traducción, tiene problemas de idioma, tiene problemas de contexto. Eso es delicado, ¿cierto? Entonces, un poco lo que yo les voy a mostrar ahorita del neoconstitucionalismo confuso tiene que ver con eso, porque es un concepto que no es propiamente de nosotros, es un concepto que viene de afuera. Entonces, en ese sentido, tengo que dejar claro una premisa general, que nosotros no leemos bien y que no lee bien Latinoamérica y que la academia en Latinoamérica hay que seguirla construyendo y fortaleciendo dependiendo de cómo leemos. Es decir, nosotros no somos un sitio de producción en sentido estricto, aunque de alguna manera producimos algunas teorías y algunos artículos, pero hay sitios de producción en sentido estricto, ¿cierto?, que son a los que seguimos y copiamos teorías de esos sitios de producción. Entonces eso va a depender mucho de esa influencia y esas copias que nosotros hacemos de las teorías. Y entonces dejar muy claro que va a haber un problema muy grave, es que muchas veces estos conceptos que vamos a hacer vienen de afuera, vienen de los gringos, vienen de los americanos, vienen de los ingleses, vienen de los franceses, de los alemanes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirar, entonces hacer un esfuerzo. ¿Cómo vamos a leer? Vamos a leer en alemán, vamos a leer en inglés, vamos a leer en francés. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, miren ustedes, ¿qué lectura estandarizada nosotros tenemos, por ejemplo, de estos autores? ¿Qué lectura? Si estos autores no son propiamente en nuestro idioma, Portalis, Costa, Savigny, Yeri, Jenny, Holmes, Cardoso, Coleman, Comanducci, Fioravanti, Waldron, Walucho, si estos autores no están escritos en español, cuando digo escrito en español es que su contexto no es en español, ¿cómo nosotros leemos a autor y cómo los interpretamos? Yo creo que esto es un problema que nosotros tenemos en nuestra cultura latinoamericana. Entonces, en ese sentido, aquí hay un problema grave que tiene que ver con la traducción. La traducción básicamente son chismes que nosotros hacemos. Cuando nosotros leemos una obra de un inglés o un alemán en traducción en español, pues nosotros estamos yendo es un chisme, ¿cierto? Porque muchas veces la traducción no está bien hecha. Así entonces, pues es más fácil como leer a Pelayo, a Enterría, al Churrón, a Tienza, a Bayón, es más fácil leerlos, pues porque
de todas maneras pues están en español, pero así todo pues están en otros contextos, ¿cierto? Entonces el problema aquí, la dificultad que hay es con esos conceptos previos que nosotros tenemos para leer un autor o para enfrentar un autor, ¿cierto? O sea, si uno no tiene unos conceptos previos para leer, por ejemplo, a Linares o a Gargarella, pues usted va a leer a Gargarella y no va a entender nada. Entonces hay que volverse un poco lo que yo llamo, algo que yo le copié a Diego López, el lector profesional. Y el lector profesional tiene que ver con unos conceptos previos que tiene el que está leyendo sobre una teoría determinada. Pero sigamos así como en ese orden descendente. ¿Cómo leemos nosotros a Gaviria Díaz? ¿Cómo leemos nosotros a Rodrigo Primi? ¿Cómo leemos a Rodolfo Arango, a García Villegas, a López Medina, a Mejía Quintana? Esos son más locales, estos son más locales, ¿cierto? Los otros autores, unos son ingleses y otros son alemanes, y los otros, pues, un poco están escritos en el idioma español, y estos son más locales, ¿cierto? Pero locales aquí no estoy mencionando el de Manizales ni el de Armenia, aquí estoy mencionando yo es a los que están en Bogotá, en donde se crea ahí determinada comunidad académica, en Colombia al menos, que uno sigue, ¿cierto? Así como los colombianos siguen determinadas culturas, nosotros también desde Manizales seguimos determinadas culturas a nivel local, pero igual tenemos problemas de comprensión con estos autores, pues porque todo va a depender de qué teorías estos autores tienen, dónde se han formado. Y entonces si uno no conoce los contextos y los conceptos previos que estos autores mencionan, pues tampoco no va a entender a César Rodríguez, por más pues que sea César Rodríguez y acá Rollo, no lo vamos a entender, ¿cierto? Bueno, podemos seguir bajando, ¿cierto? Peor aún, ¿cómo leemos a Tamayo Jaramillo? ¿Cómo leemos a Monroy Cabra? ¿Cómo leemos el código? Estas cosas son como más asequibles, como que uno las digiere más fácil, ¿cierto? Y así todo, hay problemas, y con estos hay más problemas todavía por los discursos hermenéuticamente pobres que tienen. Entonces, ¿cómo los va a leer uno? Y estos inclusive son los que más se recepcionan y con los que uno más trabaja en la academia, no con los que acabo de mencionar. Son con estos con los que uno trabaja, con el código, estos autores que son como ejemplo que tiene la práctica académica. O terminemos con esto, o más llevados del carajo lo digo yo, el libro de la democracia de los jueces de Agudelo. Imaginen ustedes, no es lo mismo leer a los alemanes, ¿cierto? No es lo mismo leer entonces a Pelayo, no es lo mismo leer a los Rolos, y pues imagínense nosotros leyendo a Agudelo. Aquí el problema tiene que ver con la provincia, con la comarca, hasta donde nosotros hemos botado el musgo o no para salir a conocer otros contextos y otras teorías. Así las cosas. Entonces nos vamos a ir acercando a lo que yo quiero mostrar acá. Entonces, por eso es que nosotros terminamos con diferentes lecturas. Por ejemplo, y aquí voy a leer, Portaliz es un legalista, por ejemplo. Pensamos que Portaliz es un legalista, mientras otros dicen que es un naturalista moderado, pero nunca un positivista, aunque sí podría ser un positivista moderado, pero así todo, nunca sería un constitucionalista. Sin embargo, sienta las bases de un protoconstitucionalismo, sin que esto quiera decir que sea un defensor del constitucionalismo social, pero sí tal vez de un constitucionalismo de reglas. Por ejemplo, por colocar un ejemplo, ¿cierto? Entonces usted termina loco con esto, ¿cierto? O miremos este otro caso de alguien más conocido, el caso de Kelsen. ¿Quién va a negar que Kelsen no es un normativista? Y así entonces cierto positivista, pero no en el sentido del positivismo incluyente, sino en el sentido del positivismo excluyente, acercándose un poco a lo que dice Joseph Raz, en donde acepta que no puede haber una razón moral para justificar el derecho. Pero a partir de esto podemos decir que Kelsen es un constitucionalista. Algunos dirían que no, que su tesis no estaba pensada para promover ningún tipo de constitucionalismo. Sin embargo, si recordamos sus peleas en 1920, nos damos cuenta que había en él una especie del constitucionalismo de reglas, basado en un guardián de la Constitución, pero no con el activismo que nos ha vendido de alguna manera alguna parte del neoconstitucionalismo. Es más, hay quienes sostienen que una ley fundamental hipotética o presupuesta, o sea, la de Kelsen, es una especie de ius naturalismo. Parece absurdo, pero así es, y así sucesivamente. O sea, esas son lecturas que uno hace, además que uno encuentra en la literatura, en los artículos y en los libros. Entonces, nosotros vamos a hablar del neoconstitucionalismo, ¿cierto? De un tópico en especial que yo he considerado nos han enredado un poco con estos discursos, y yo siempre le he echado la culpa a un señor que se llama Miguel Carbonell, pero hay muchos autores. Nosotros mismos hemos enredado la piola, ¿cierto? Pero todo tiene que ver con las lecturas que nosotros estamos haciendo de los autores. Entonces, hay un tópico que yo voy a tratar acá y tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Tengamos la definición de manera literal de neo como nuevo, ¿cierto? Entonces algunos dicen que neoconstitucionalismo tiene que ver también con el nuevo derecho, ¿cierto? Pero vamos a ubicarnos un poco como en el tiempo. Este debate del neoconstitucionalismo tiene que ver un poco con lo que sucede después de posguerra. Así entonces que uno hace una distinción muy fuerte entre el constitucionalismo moderno,
que nace ahí a finales del siglo XVIII y del siglo XIX, principios, ahí aparece el constitucionalismo moderno, pero ese constitucionalismo moderno establece unas bases muy importantes de derechos universales, etcétera, etcétera, y que no son desconocidos de alguna manera con el neoconstitucionalismo que aparece después de posguerra, después de 1950. Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar como hay autores que dicen que esto es lo mismo, que es lo mismo hablar de neoconstitucionalismo a hablar de constitucionalismo moderno. Inclusive en el constitucionalismo moderno también se hablaba del positivismo jurídico moderno, y que entonces no hay ninguna distinción entre el neoconstitucionalismo y el positivismo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este debate no es fácil. Por ahora, la premisa general que yo quiero que ustedes comprendan es más o menos como esto. Cuando hablábamos de la escuela de la exégesis no tiene un autor específico. La escuela de la exégesis tiene un movimiento, es un movimiento, una práctica, una cultura, ¿cierto? Fueron varios los autores que estuvieron ejerciendo la práctica de la exégesis. Asimismo, veamos esto, ¿cierto? El neoconstitucionalismo como una cultura, como una práctica, como un movimiento, una serie de cosas que pasaron después de posguerra, en donde muchos autores empezaron a decir el poder judicial es muy importante, la separación del poder es muy importante, la autonomía, etcétera, etcétera, unos bloques conceptuales que voy a ir mostrando acá. Entonces, para ir avanzando, qué pena con usted, usted es el registrador, ¿no? Bueno, qué pena con usted. Entonces ya la cosa se puso compleja porque es que yo acabo de empezar. Entonces, entonces me voy a demorar acá un poquito mientras le damos la palabra. Voy a tratar de hacer aquí un esfuerzo por... Bien. Hay unos autores representativos para entender un poco el neoconstitucionalismo. Es decir, una cosa son los autores que han intentado esclarecer el concepto y otra cosa son los autores que se han metido en el debate y que han creado líneas argumentativas dentro del neoconstitucionalismo. Por colocar un ejemplo, hay gente que defiende la supremacía constitucional y eso está dentro del movimiento del neoconstitucionalismo, pero hay otros autores que se han dedicado simplemente a escribir para aclarar el concepto. En ese sentido, aquí hay unos autores que han intentado esclarecer el concepto, entre ellos está Susana Pozzollo, Ricardo Guastini, Paolo Comanducci, Aldo Chiavello, Mario Perini, Mauro Barbey, Miguel Carbonell, etcétera, etcétera. Ahora, estos autores que están acá abajo en rojo, si se alcanza a ver, estos autores también tienen que ver un poco con este debate, porque fue de alguna manera los que lo originaron. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Harris, pues Harris tenemos que pararnos en los años 50 y 60, y él de alguna manera empezó a generar este debate. O si nos vamos para los gringos, Alexander Bickel también de alguna manera había originado el debate, sin que ellos estuvieran diciendo que iba el neoconstitucionalismo, pero ellos estaban hablando ya de alguna manera del papel que iba a jugar la carta política. Así entonces, como concluyendo un poco esta parte, el neoconstitucionalismo tiene que ver con un movimiento, con una práctica, con una cultura, y en ese sentido, entonces han existido diferentes escuelas, teorías, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer una aclaración. Pues filosóficamente hablando, científicamente hablando, el neoconstitucionalismo no sería una teoría en sentido estricto. Es un movimiento, ¿cierto? Uno no puede decir, entonces, digámoslo así, que la exégesis es una teoría, digámoslo así, fue un movimiento, ¿cierto? Pero cuando uno habla de la teoría heliocéntrica, pues uno dice, eso es una teoría, pero cuando se estaba hablando de la teoría heliocéntrica, habían otras teorías, entonces había un movimiento, ¿cierto? Asimismo, acá podemos entenderlo de esa manera, pero hay gente que dice que el neoconstitucionalismo en sentido estricto sí es una teoría por lo que se ha generado, y eso es lo que yo voy a tratar de mirar, si es una teoría o no, por ahora. Neoconstitucionalismo como movimiento, y entre ese movimiento hay muchas teorías que de alguna manera tienen algo en común para hablar después de posguerra, que era el significado de la Constitución. Y para eso, pues es bueno tener en cuenta un poco esto. Hay un primer momento de tribunales constitucionales que se da entre guerras. En 1920, recuerden ustedes pues lo que sucedió con el tribunal austriaco, y luego un poco lo que sucede también con los orígenes de la Constitución o el Tribunal Español hacia 1930. Y hay un segundo momento que tiene que ver con iniciando posguerra, ¿cierto? Ahí inmediatamente Australia y además Italia y Alemania arrancan con las primeras constituciones y de alguna manera empezaron a hablar de los tribunales constitucionales, iniciando posguerra, ¿cierto? Y hay un tercer momento que tiene que ver con lo que yo denomino en posguerra los tribunales constitucionales en Latinoamérica, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver de alguna manera como Guatemala, imaginen ustedes, donde yo digo que aquí pero va a pasear, Guatemala se adelantó en sentido pues de crear un tribunal constitucional, haciendo pues la excepción de lo que pasó en 1910 en Colombia con el acto legislativo número de 1910, ¿cierto? En donde ya estaba la acción pública de inconstitucionalidad, pero lo cierto es
que Guatemala hacia 1965, luego una reforma, ya empezó a hablar de una Corte Constitucional. Ecuador en 1978 con la reforma en el 83, Perú en 1979. Luego está México con unas reformas, una transformación que ha tenido la Corte Suprema. Colombia en 1991, Bolivia en 1994, vino una ola constitucional, ya sea para hacer nuevas cartas políticas o para hacer tribunales constitucionales, ¿cierto? Y ya saben ustedes el papel que juega. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Commanducci ha dicho que, por ejemplo, el neoconstitucionalismo casi que es lo mismo que el positivismo, en términos de Commanducci. Por ejemplo, rápidamente, Bobbio hablaba de 3 tipos de positivismo: el positivismo como ideología, el positivismo como teoría y el positivismo metodológico. Simplemente les quiero mostrar una pequeña parte, o uno de esos. El positivismo como teoría tenía que ver con un positivismo basado en reglas, en Norberto Bobbio, ¿cierto? Entonces él dice, por ejemplo, si nosotros aceptamos que la Constitución está basada a través de una forma de entender la Constitución a través de reglas nomás, pues ese es un neoconstitucionalismo teórico entonces. O sea que una cosa es el positivismo teórico, cuando se dice que el positivismo lo que dice es que hay que defender el derecho a través de reglas, y otra es cuando uno coloca la Constitución en el centro del ordenamiento jurídico, pero solamente la visión o la interpretación que va a hacer es a través de las normas. Y por colocar otro ejemplo, el positivismo ideológico en Bobbio es el siguiente: es un positivismo basado en unas ideologías, y esas ideologías tienen que ver con unos valores. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Führer. Pues en el Führer el Estado legislativo era para defenderse a través de unos valores y de unas ideologías. Vámonos para el neoconstitucionalismo, en donde la Constitución es el centro. Pues lo que dice Commanducci, por ejemplo, es que el neoconstitucionalismo así es cuando la Constitución está basada en valores, en unas interpretaciones ideológicas, ¿cierto? Eso por colocar un ejemplo. Entonces lo que va a decir, lo que se había dicho a partir de Bobbio del positivismo ideológico, el positivismo como teoría, pues es lo mismo que estamos diciendo ahorita del neoconstitucionalismo. Es otra cosa, es la misma perra con distinta huasca, pues para que se entienda la cosa, ¿cierto? Entonces, un poco, Commanducci eso es lo que está diciendo en un artículo, además, que este artículo fue de 2002, yo recuerdo que por aquí en Manizales estuvo Commanducci como en el 2004, creo que fue. Yo tuve el placer de hacerle un comentario en la Universidad de Manizales. Este artículo estaba fresquito, tenía 2 o 3 años, y vino a hablar de eso, y después de que este señor escribió este artículo ha sido muy recurrente en la teoría constitucional. Bien, hay unos bloques conceptuales entonces que yo espero me sigan. Voy a tratar de sacar todos estos bloques, pero yo coloco por ahí una parte que está en rojo que tal vez de pronto no alcance, pero estos bloques conceptuales a mí me van a permitir entonces identificar un poco el movimiento. Es decir, en este movimiento hay autores académicos, juristas que se han dedicado a pensar en estos bloques conceptuales. Entonces yo a partir de estos bloques voy a ir mostrando en qué consisten y voy a ir concluyendo ciertos tipos de neoconstitucionalismo, ciertos calificativos de neoconstitucionalismo, hasta que terminemos, y al final diré algunas cosas generales de cómo entendemos entonces en Colombia el neoconstitucionalismo. Entonces, bien, por ejemplo, hay un primer bloque que tiene que ver con el coto vedado, lo indecidible y los límites de la reforma constitucional. Ese es un primer bloque. O sea, hay académicos y juristas que se han dedicado solamente a eso. La Constitución tiene un coto vedado, tiene algo que es indecidible, indiscutible, los límites de la reforma. Hay otro bloque que es la última palabra, lugar estratégico y la supremacía judicial. Otro bloque, otra línea argumentativa. O si se quiere, otra teoría dentro del movimiento. Otra es el garantismo de los derechos fundamentales y la principialística. El otro, la derrotabilidad de las normas, ponderación y la interpretación constitucional. Otro, la separación de poderes, independencia judicial y la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. Eso es más cercano a nosotros, de eso hemos hablado muchos de que estábamos en Introducción al Derecho, ¿cierto? Y finalmente hay una teoría que es la que más se está trabajando ahora, que tiene que ver con las teorías del diálogo judicial. Entonces, lo que yo voy a hacer es un poco empezar a mostrar estos bloques, y en la medida que vaya avanzando, llego a unas conclusiones para decir, vea, aquí podemos decir que fulano de tal es un neoconstitucionalista de tal manera, ¿cierto? Entonces vamos con el coto vedado, ¿cierto? Pues el coto vedado es una cosa que rotuló Garzón Valdés, en donde decía que la Constitución tiene un núcleo duro de derechos, o no se puede tocar, digámoslo así un poco como las cláusulas pétreas. Esas cláusulas pétreas no se pueden tocar, esos derechos fundamentales no se pueden tocar, es un núcleo duro, es un coto vedado, no me toque eso. Y no me lo toque el juez, no me lo toque tampoco el legislador, no me lo toque el ejecutivo. Esa carta de derechos es indiscutible, es indecidible, nadie la puede discutir. Ese coto vedado no se puede llevar para la plaza pública para que se discuta, ¿cierto? Entonces un poco por ahí está el asunto. ¿Y por qué este bloque va de la mano? Pues porque el coto vedado como núcleo duro pues tiene que ver con lo indecidible, con lo indiscutible, con lo que no se puede discutir porque se ganó en una plaza pública, por ejemplo en la Asamblea Constituyente. Otra cosa, los límites a la reforma tienen que ver con eso, pues porque el límite a la reforma tiene que ver con que existe un núcleo duro de derechos y usted no me puede entonces sustituir la Constitución.
Entonces, así las cosas, yo lo que hago acá es empezar a mostrar un poco y dar ideas en qué consiste de manera más clara este bloque. Por ejemplo, recuerdo que John Lester utilizaba la metáfora esta de Ulises, en donde Ulises pedía, haciendo una analogía con el legislador, en donde pedía que lo ataran, porque si no lo ataban, tal vez en algún momento determinado podía abandonar los precompromisos que se habían hecho. La Asamblea Constituyente tiene que ver un poco con eso. En la Asamblea Constituyente se establecieron unos precompromisos. La Carta Política de alguna manera los dejó, algunos muy claros, otros no tan claros, ¿cierto? Y otros los tenemos que ir a encontrar por ahí en el espíritu del Constituyente. En ese sentido, entonces, cuando se va a hacer una norma, cuando se va a decidir, pues uno tiene que entender un poco el precompromiso que se hizo para no ir a sustituir la Constitución o el coto vedado o lo indecidible. Así que el coto vedado y este bloque del que yo le estoy hablando tiene que ver un poco con la fundamentación de una Constitución. O sea, una Constitución que no tenga unos principios sólidos, pues no es una Constitución. Una Constitución que no le juegue un poco a que sea rigurosa, pues no es una Constitución. Pero tampoco puede ser una Constitución que a toda hora la podamos estar cambiando, ¿cierto? Una Constitución bien flexible, entonces tampoco, ¿cierto? Entonces, este coto vedado o este bloque lo que está haciendo es garantizar una seguridad jurídica. Esto lo que genera es certeza jurídica, además. Contrario a lo que decían los legalistas, cuando los legalistas decían que los jueces constitucionales lo que estaban haciendo era acabar con la seguridad jurídica. Pues yo creo que el papel del juez también es para garantizar la seguridad jurídica cuando la norma va en contra de la Constitución. Cuando una decisión cualquiera va en contra de la Constitución o en contra de ese núcleo, ¿cierto? Y Juan José Moreso, por ejemplo, y Gargarella se meten en ese debate. Moreso, de alguna manera, defendiendo ese coto vedado y ese núcleo, y Gargarella diciendo que no, que es un problema defender la idea de que los jueces constitucionales siempre tienen que someterse a la Constitución o a núcleo duro. Y da un argumento muy importante, porque muchas veces en ese núcleo duro no quedaron los derechos que nosotros queríamos. Tiene sentido, ¿sí o no? Pero Moreso está diciendo que de todas maneras hay que tener un núcleo duro de derechos para poder trabajar, ¿cierto? La vida, la seguridad, la libertad, el trabajo, la educación, son derechos que hay que fortalecer. Pero así todo, Gargarella es muy sabio en esto, y además es uno con los que yo peleo muy duro en contra de la idea de defender un tribunal constitucional, y es que Gargarella, por ejemplo, coloca el ejemplo de la Carta de Derechos en los Estados Unidos, y dice, por ejemplo, vea, en esta Carta de Derechos quedaron las mujeres, los hombres de color y los esclavos quedaron por fuera, por colocar un ejemplo, y fue un hecho histórico además. Entonces lo que dice es, si los jueces se someten a esta Carta de Derechos, pues entonces lo que están haciendo es violar la misma Constitución. Entonces por eso hay que apelar un poco como una tesis originalista, o pensar un poco en ese precompromiso que se estableció. Por colocar un ejemplo, el caso Brown en Estados Unidos. El caso Brown en Estados Unidos lo que hizo fue establecer el principio de integración y de igualdad, y no estaba tan claro en la Constitución, y toda la vida, mucho tiempo, hasta 1954, se mantuvieron por allá alejados los hombres de color, separados pero iguales. Esa doctrina se tumbó en 1954. Entonces miren ustedes que esto tiene sentido, ¿cierto? Así que hay un argumento acá interesante como para pararse uno al otro lado, los que defienden el coto vedado, y entonces ¿cómo hacemos con la sensibilidad política, las presiones políticas? ¿Qué hacemos allá con los debates en el Parlamento? Si dejamos este coto que se vaya para allá, este núcleo que se va para allá, pues entonces ¿en qué va a quedar? Entonces, un poco esa es la tensión que existe en este bloque. Voy a pasar esta parte por alto, porque hasta aquí tenemos como argumentos suficientes para ir llegando a la conclusión a la que quiero. Citemos, por ejemplo, para terminar esta parte, a Bayón. Bayón, por ejemplo, en este núcleo, hablando de los límites a la reforma, está diciendo que deben de existir un límite para reformar. Nosotros en la Constitución tenemos el acto legislativo, pero ese acto legislativo, como le digo yo a los estudiantes, cada que usted escuche un acto legislativo, como que tiene que salir a tirar piedra, como que tiene que hacer paro, porque es que cuando le van a hacer a usted un acto legislativo es porque le van a tocar la Constitución, ¿cierto? Es una reforma constitucional. Y ahí muchas veces se le va la mano al legislador, y ahí es donde tiene que ser muy cuidadoso, por ejemplo, el juez constitucional, ¿cierto? Entonces, los límites a la reforma en términos de Juan Carlos Bayón tiene que ver un poco con un respeto que hay frente a la democracia, a la plaza pública, al foro legislativo, pero también está diciendo que el papel del juez no puede ser casi nulo como se pensaba en Montesquieu. Este es un texto además también muy leído a nivel internacional, ese texto que estoy citando ahí de Bayón. Bien, voy a pasar entonces a terminar acá, para llegar a las conclusiones con este tópico, y es que Ferrajoli, yo lo tengo más adelante, pero Ferrajoli, por ejemplo, en este caso, es el que de alguna manera también retula el término de lo indecidible y lo indiscutible. Y lo indecidible y indiscutible era eso, algo que no se puede discutir luego de que se ha ganado en un terreno determinado, ¿cierto? Como es la Asamblea Constituyente, o como Dworkin también hablaba, las cartas de triunfo pues, que se han ganado. Entonces, miren ustedes, volvamos a entender un poco lo que les había dicho, y entonces el neoconstitucionalismo, ¿qué es?
Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el neoconstitucionalismo? ¿Cierto? Entonces, mire lo que yo digo acá. Garzón Valdés es un neoconstitucionalista interesado por defender unos derechos en la Carta con la posibilidad de que otros puedan ser reformados. De la misma forma podemos incluir a Moreso cuando defiende el control judicial en ciertos asuntos y en otros no. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Neoconstitucionalismo? ¿Esto es un neoconstitucionalismo o no? Sí, siempre y cuando aceptemos una nueva forma de concebir los derechos dentro de una constitución después de posguerra, pero solo en ese sentido, a lo que llamaré el neoconstitucionalismo de derechos. Y claro, neoconstitucionalismo de derechos esenciales, que tiene que ver entonces con el núcleo duro. Lo otro es que también podemos decir que aquí, en este caso, habría que entender que Valdés es más conservador que el mismo Moreso, en la medida que Moreso defiende más un poco los intereses también o el papel que tiene el foro legislativo a la hora de decidir derechos. ¿Y qué pasa con Bayón y con Gargarella, por ejemplo? En este caso digo que claramente Bayón es un neoconstitucionalista democrático o político, constitucionalismo político, se habla en la literatura, o constitucionalismo o neoconstitucionalismo moderado, en la medida que es respetuoso del principio democrático, pero sin eliminar al juez del todo. Este debe funcionar como un límite al poder. Por otra parte, Gargarella se considera dentro de la tradición radical no populista en la medida que se le pide primero al ciudadano el permiso para los cambios constitucionales. A esto lo podemos denominar un neoconstitucionalismo no populista, en oposición al neoconstitucionalismo radical conservador y al neoconstitucionalismo popular mediado. Es decir, Gargarella es un neoconstitucionalista no populista, porque es un defensor del foro legislativo sin que haya mucha participación o casi que una participación nula del juez, ¿cierto? Entonces, en este caso, Gargarella, por ejemplo, en un texto, su tesis de doctorado, está diciendo, él mismo está diciendo que él queda dentro de esa tradición del neoconstitucionalismo no populista, peleando con los otros que dicen que la última palabra la va a tener el pueblo o la Constitución. Vamos con el otro bloque. El lugar estratégico de los jueces, la última palabra y la supremacía constitucional. Entonces, vamos siguiendo el mismo hilo conductor. En esta línea argumentativa o en esta teoría, lo que se dice es que ¿quién es el que tiene el lugar estratégico para decidir? ¿O es el foro legislativo o son los jueces los que tienen el lugar estratégico para decidir materias de derecho, ¿cierto? Entonces, un poco aquí uno tiene que recordar el caso Marbury versus Madison, en donde fue un lugar estratégico para, por ejemplo, en los Estados Unidos crear el precedente constitucional, que es además muy famoso, y muchos casos, por ejemplo, en Colombia y en el mundo se han decidido es a través de los jueces, ustedes lo saben, ¿cierto? Por ejemplo, el matrimonio igualitario en Colombia se ha ganado es a través del Poder Judicial, en otros países se ha ganado es a través del foro legislativo, y así muchos casos, ¿cierto? Las drogas, la eutanasia, etcétera, etcétera. Unas veces se gana en el Tribunal Constitucional y otras veces se gana en el foro legislativo. Todo va a depender de esa naturaleza de la Constitución, o todo va a depender del ordenamiento jurídico que se haya incorporado en ese país, ¿cierto? Entonces, el bloque que hay acá tiene que ver un poco con eso. ¿Quién tiene ese lugar estratégico? ¿O quién tiene la última palabra? ¿O quién defiende la supremacía constitucional? Uno podría, pensando en Gargarella, que el que tiene ese lugar estratégico para defender la supremacía constitucional o que sean la última palabra, etcétera, etcétera, es el legislativo. Otros dirían que no, que nuestras sociedades no están para que se deje todo al foro legislativo, que eso es para sociedades más desarrolladas y que por eso vale entonces tener en cuenta el Tribunal Constitucional para definir ciertos casos. En todo caso, por ejemplo, Ferrayoli dice que cuando se han ganado los derechos, entonces esto no es cuestión de mayorías y que esto es mejor dejárselo entonces en este caso a los jueces. Bayón, por ejemplo, también defiende que son los jueces los que tienen ese lugar estratégico. Dice, por ejemplo, comillas, es decir, hemos de tener la expectativa fundada de que en materia de condiciones democráticas los tribunales van a acertar más veces que los legisladores democráticamente elegidos. Miren eso es tremendo. O sea, con esa cita usted hace una tesis de doctorado. O sea, ¿usted qué puede pensar, por ejemplo, con los tribunales? Usted puede pensar a través de un sentido común que los jueces como que se equivocan menos, dice también Ferreres y Valdés, se equivocan menos, y que el legislador se equivoca más. Y usted dice, ¿y por qué se equivocan más? Pues tendrá que ver con la preparación, tendrá que ver con una cosa que se llama también en teoría constitucional, que es la teoría del experto. Y uno puede a simple vista decir, es que el juez está más formado, es que es abogado, etcétera, etcétera, mientras que el legislador no, ¿cierto? Entonces, un poco lo que está diciendo Bayón acá,
no es Agudelo, es Bayón, está diciendo, yo creo que los jueces se equivocan menos y por eso en algunos casos es mejor dejárselo a él. Ahora, van a haber otros casos en donde es mejor dejárselo al legislativo, porque puede considerarse que atinan más fácilmente 200 o 300 personas a 9 personas en un tribunal constitucional, ¿cierto? Ferrer les decía pues ahorita, dice que ese lugar es para los jueces y que los jueces están en mejor posición que el legislativo, y ahí se meten con unos argumentos políticos, la forma de la elección, ¿cierto? Los jueces no son elegidos democráticamente, el legislativo sí es elegido democráticamente, y se mete en ese debate. En todo caso, en medio de todo ese balanceo que hace Ferrer, va a decir, hombre, vea, pesando esto, el legislativo está sometido a presiones políticas, tiene que rendir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me la juego por el lado de los jueces, pero siendo diferentes también con el legislador. Así que en este caso, los jueces no es que sean la última palabra. Como digo yo, los jueces son una palabra intermediaria. Este es un concepto que yo saco por ahí de un señor brasilero que se llama Conrado Mendes, un profesor de la Universidad de São Paulo, en donde él dice que el Tribunal Constitucional funciona como una palabra provisional. Provisional. ¿Qué significa eso? Que el juez decide no decidir, y después vienen los movimientos, viene la prensa, vienen los congresos, y después entonces ya el juez constitucional pues tiene más argumentos para decidir, decide no decidir. Entonces funciona como una palabra intermediaria entre el pueblo y la corte, entre el pueblo y la constitución, entre el pueblo y el legislador. Lo que trata es de mirar a ver qué es lo que está pasando afuera para decidir. En muchos casos habrá que decidir rápidamente y en otros habrá que tener un tiempo de espera, ¿cierto? Por mencionar el caso de los toros que todos sabemos acá, ¿cierto? De la corte creo que dio 2 años, es un tiempo de espera. Vamos a ver, los Gutiérrez en este momento qué es lo que están haciendo, qué van a hacer con los toros, qué es lo que va a pasar. El legislador en este momento está pensando qué es lo que van a hacer con los toros a nivel nacional, los jueces, la academia, ¿cierto? Pero yo creo que hubiera sido muy imprudente en términos de Víquer que la corte hubiera dicho las corridas de toros se acaban. Eso hubiera sido muy imprudente. Yo creo que lo mejor es que la sociedad empiece a mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. Y así para muchos casos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de La Paz, ¿cierto? Terminamos con Rawls. Rawls, por ejemplo, en un texto de 1970 y pedazo decía que el Tribunal Constitucional nunca podría tener la última palabra, pues porque era un defensor de las democracias deliberativas y de la razón pública. Entonces, como que era contradictorio pensar que en manos de los jueces quedara la razón pública, o sea, la sociedad. Pero él dice algo, y es que la última palabra la han de tener las 3 ramas, los 3 poderes. Lo dice Rawls, o sea, no es ningún huevón, ¿sí o no? Bueno, lo que sucede es que pues esto tiene que ver un poco con el diálogo interinstitucional, ¿cierto? Y el diálogo interinstitucional lo que significa es, bueno, ¿qué dice el Ejecutivo? ¿Qué dice el Legislativo? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dice la sociedad? Lo que dicen los jueces como la última palabra es lo que dice el pueblo como última palabra. O sea, una cosa es que decida el juez con su corazonada y otra cosa es que decida el juez a partir de lo que dice el pueblo. Una cosa es lo que dice el juez a partir de los llamados de una sociedad. Si el juez lo que plasma en una sentencia es lo que pide la sociedad, pues eso es distinto a lo que decide un juez cuando él está encerrado en su oficina sin mirar hacia afuera. Gualucho, y con este sí termino, Gualucho tiene que ver un poco, un neohartiano que dice que los jueces están un poco para defender una moral social, una ética comunitaria. ¿Qué tiene que ver esto con esta discusión? Pues es que están jugando un poco a que el juez tiene que evaluar un poco los compromisos morales que tiene una sociedad. La Constitución de alguna manera tiene una constitución moral. La sociedad tiene que estar reflejada en esa Constitución y el juez tiene que ser un lector, en términos de Dworkin, de esa lectura moral de la Constitución que nosotros tenemos. Y la lectura moral puede estar en la Constitución o puede estar al mismo tiempo hacia dónde está jalonando una sociedad. Queremos la eutanasia, queremos dosis personal, ¿qué es lo que queremos? Pues el juez tiene que ser un lector de esos compromisos morales y éticos que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, él habla de una ética constitucional comunitaria. Entonces, miren ustedes, ¿qué bloques o qué conclusiones podemos sacar de este bloque? Ferrajoli, por obvias razones, defiende un neoconstitucionalismo garantista, basado en derechos establecidos claramente. Ferreres está circunscrito dentro de un neoconstitucionalismo legítimo, dado a través del lugar estratégico de los jueces. Rawls, sumergido dentro de un neoconstitucionalismo moderno, claramente defensor de la separación de poderes, pero en colaboración al estilo de Locke, pero no a lo Montesquieu. Gualucho, defensor de un neoconstitucionalismo ético o moral, por el papel que tienen los jueces de representar la comunidad. Entonces, esto lo he encontrado yo en la literatura, esto no me lo estoy inventando yo.
claro, anoche también le estoy dando vueltas a esto, cómo era que lo iba a decir, pero esto existe en la literatura, usted va a encontrar el neoconstitucionalismo moral, el neoconstitucionalismo legítimo, y yo no sé ustedes hasta este momento cuántos neoconstitucionalismos habían escuchado, pero yo creo que ustedes han escuchado el neoconstitucionalismo, ¿cierto? Entonces, pues, al menos lo poquito que podemos ganar esta conferencia es que ustedes van a quedar con 20 conceptos de neoconstitucionalismo y van a saber qué es, ¿cierto? Igual estoy yo así. El tercer bloque tiene que ver con el garantismo, los derechos fundamentales y la principialística. Esto se entiende más, ¿sí o no? Esto se entiende más, entonces aquí podemos pasar más rápido. Pues cuando hablamos de este bloque es porque hay mucha gente que le está dando duro a esto, y es que hay una corriente que dice que el garantismo es una corriente, es un ismo. Es una corriente que dice que existen unas garantías como derechos, ¿cierto? Hay otra corriente que dice son los derechos fundamentales distintos al garantismo, pero se van a encontrar, se tocan mucho. ¿Y por qué se toca mucho también con los principios? Pues porque, por ejemplo, Robert Alexi dice que los principios son derechos fundamentales en sentido estricto también. Entonces, mire que el bloque tiene algo en común. Entonces, este bloque común tiene que ver un poco, bueno, ¿y quién va a decidir en estos temas? ¿Quién? El legislador. El legislador va a leer a Bayón. El legislador va a leer a Moreso, el legislador va a leer a Ferrajoli, como digo yo, Natalia París, imagínense leyendo Derecho y Razón de Ferrajoli. Pues yo creo que eso no, como que no cuadra mucho. Entonces, yo creo que este es un debate que tiene que ver con una teoría del experto. Y la teoría del experto tiene que ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los criterios de legitimidad? ¿Cuáles son los criterios de la legalidad? Y en términos de Ferrajoli, por ejemplo, para entender un poco esto, pues él está hablando de una democracia formal y una democracia sustancial hacia donde el juez tiene que apuntar. Es decir, respetuoso de la democracia formal, pero esa no es suficiente. La democracia representativa mayorizada no es suficiente y hay que apelar más a una democracia sustancial en donde los jueces van a ganar una legitimidad formal que no tienen. Pues no tiene una legitimidad formal, ¿por qué? Pues porque no son elegidos democráticamente. Entonces la legitimidad la van a ganar a través de una legitimidad material que ganan cuando defienden esas garantías, cuando defienden ese derecho sustancial que existe en un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues tenemos una constitución, digámoslo así, procedimental y una constitución dogmática. Un poco en términos de Ferrajoli es defender un poco esa dogmática. Es una democracia distinta, una democracia más robusta que la democracia tradicional, ¿cierto? Bueno, entonces un poco, recuerden, estamos en este bloque de la garantismo de derechos fundamentales y principialística. Recuerden que esto tiene que ver con cotovedado, tiene que ver con núcleo de derechos, pero miren lo que tengo acá, el límite al poder. Angarita, recuerdo yo, y Hernando Valencia Villa, en los años 80 estaban hablando que el control judicial tiene que ver con el límite al poder. Cuando uno rastrea, por ejemplo, la historia de los tribunales constitucionales, tiene que ver con eso. El control judicial surgió para ponerle límite al poder. En el caso Marshall también, el caso Marbury surgió para ponerle límites al poder. Ahora, el control judicial no puede ser simplemente eso, ponerle límites al poder, ¿cierto? Límites al ejecutivo, límites al legislativo, ¿no? Básicamente la naturaleza del tribunal es defender derechos y las garantías de la Constitución, pero pues si en ese sentido está limitando el poder, pues entonces habrá que hacerlo, ¿cierto? Bueno, entonces un poco en ese sentido está el bloque. Entonces, rápidamente, ¿qué concluyo yo acá? Este bloque conceptual sobre el neoconstitucionalismo nos hace pensar que se está defendiendo un neoconstitucionalismo iusnatural, racional, garantista o sustancial. Ya saben todos ustedes, ya saben que aquí han dicho que yo soy un iusnaturalista de aquí a Pekín. Yo no sé quién sacó eso, pero yo no soy un iusnaturalista de aquí a Pekín. Yo sí soy un naturalista, pero no de aquí a Pekín. Es decir, soy un iusnaturalista moderado, soy un iusnaturalista racional, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si usted acepta que hay unos derechos con los cuales la persona nace, pues yo no tengo que esperar que un legislador me diga este derecho es suyo. Simplemente por el hecho de los derechos inalienables e inherentes uno puede defender ese tipo de tesis. No estoy hablando del iusnaturismo teológico, no del iusnaturismo racional. Y ese puede defender. Y eso está muy cerca de lo que de alguna manera decían los que defienden la tesis del garantismo. Vamos con este otro bloque, el de derrotabilidad de las normas, ponderación e interpretación constitucional. Esto sí, lo va a pasar más rápido, pues porque ustedes han escuchado este discurso y pues los que no lo hayan escuchado, pues tomando tinto hablamos de esto ya. El cuento es que las normas son derrotadas, las normas son derrotables, ¿cierto? ¿Y quién derrota la norma? La norma la derrota un principio, ¿cierto? Y esta es Alexi pasó al estrellato con eso, ¿cierto? Con su teoría de la ponderación, con su teoría de los tres subprincipios pues, básicos que tienen que ver con el de proporcionalidad, el de necesidad y de ponderación, en donde es posible derrotar una norma. Y básicamente uno derrota la norma cuando uno ve que esta norma que se estableció choca con unos valores, con unos principios, con unos derechos. Y usted tiene que hacer un ejercicio entonces de argumentación muy fuerte, ¿cierto? De balanceo para llegar a una conclusión en donde esta norma tiene que salir del ordenamiento jurídico. Y esto se ve mucho pues entonces a través de las demandas de inconstitucionalidad.
pero también con la acción de tutela, ¿sí o no? O sea, con la acción de tutela cuando los jueces entonces se están apartando de esas normas, cuando en tutela uno hace excepción de principialidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, este discurso tiene que ver con eso, cómo dentro del neoconstitucionalismo, dentro de ese movimiento aparece una corriente que dice que es posible defender la tesis de la ponderación. Habermas le da risa de eso, dice, gas, qué pereza eso es irracional. Habermas, y es Habermas. Y es Habermas, no es ningún pendejo. Y le está diciendo a Alexis, usted está loco, usted se enloqueció. Nunca la ponderación va a ser racional, nunca. Y cuando uno examina bien los argumentos de Habermas, sí señor, esto como que no es racional. Pero de alguna manera ayuda el tópico de la ponderación y la teoría de la ponderación a salir de conflictos que nosotros tenemos en la sociedad. Necesariamente nosotros en la sociedad tenemos conflictos de valores. No podemos defender la idea de que existe un valor absoluto. Existe conflicto de valores. Entonces, como hay conflictos de valores, la ley 153 o el silogismo jurídico no nos va a solucionar eso. Entonces, tenemos que apelar a esto. Entonces, ahí hay que leer al papá Alexis, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir de acá de este bloque? Alexis, quien es autor y padre de la ponderación, podemos circunscribirlo dentro de un neoconstitucionalismo ponderativo, inclusive argumentativo racional, por la forma de concebir su obra de la teoría de los derechos fundamentales. Y esto también se desprende, y de esto también se desprende, siguiendo las tesis hermenéuticas, los neoconstitucionalismos hermenéuticos, valorativos u originalistas. Estos van muy de la mano, van muy de cerca. Esto que propuso Alexis va muy de cerca a las teorías hermenéuticas. Cuando usted examina la historia, digámoslo así, usted ve que en los años 40, de 1900 a 1940 aparece el realismo y luego aparece la hermenéutica y luego aparece la argumentación. Y todo esto se juntó y se mezcló y dio también mucha fuerza a esta ola constitucional. Ya estoy pasando un poco a la parte esta en rojo que les decía que tal vez no alcanzaba, pero lo mejor es como acabar esto de una vez. No sé qué tiempo llevo. No, vamos muy bien. Bien, entonces, el punto E, o este bloque tiene que ver con la separación de poder, independencia judicial y la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. También ustedes tienen conocimiento sobre esto, pero básicamente lo que quiero decir aquí son varias cositas. Separación de poderes, sí, pero moderada, es más la tesis lockeana, lo he dicho en los auditorios, esto casi no lo escucha uno en la academia, pero Montesquieu casi que hay que mandarlo ya a la hoguera, eso es lo que estoy diciendo. O sea, lo que hay que coger es a Locke. Y Locke, yo no sé qué pasó con Locke, pero Locke se mantuvo como en el anonimato. Montesquieu como que llegó y lo volvió nada, lo despedazó, nadie lo siguió. Eso es raro, pero bueno, cuando uno ve el contexto legalista que había en ese momento, pues claro, uno dice, no, es mejor Montesquieu porque esto da más seguridad, el principio democrático, la legalidad. Pero hombre, en este momento nosotros tenemos que defender la tesis de Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde dice que los jueces tienen que funcionar de manera colaborativa. Claro, eso está en la Constitución, pero eso no lo hemos tampoco como llevado al cabo así como tan seriamente. El cuento es que en esta ola neoconstitucional se está diciendo básicamente que la separación de poderes sí, pero moderada. Si usted legislativo no cumple con la función, yo me le puedo meter al rancho. Si usted ejecutivo no cumple con la función, yo me le puedo meter al rancho. Y así lo mismo ya para acá, con el ejecutivo y el legislativo con los jueces. Entonces hay una colaboración armónica entre ellos. Y eso es lo que se genera, por ejemplo, y eso es lo que genera el diálogo interinstitucional, que es lo que tiene que ver aquí con la tensión entre constitucionalismo y democracia. Entonces, miren ustedes, independencia judicial sí, pero la independencia judicial también se va a ver de alguna manera afectada también por el juego con los poderes, y lo mismo el ejecutivo y el legislativo. Entonces miren ustedes, el legislativo tiene independencia, la libre configuración legislativa, pero ¿puede hacer lo que le dé la gana? No, ¿cierto? Lo mismo el ejecutivo, no puede hacer lo que le dé la gana, y el judicial pues tampoco. Entonces mire que esto tiene que ver un poco con una discusión muy importante en cómo es que se va a diseñar entonces la distribución de poderes. Patricia Moncada, una profesora de los Andes, habla mucho de eso, de cómo la distribución de poderes tiene que depender un poco de ese diálogo. Bien, entonces, como de esto sabemos mucho, ¿cierto?, de esta separación de poderes, la independencia y estas cosas, entonces voy de una a las conclusiones de este apartado. El neoconstitucionalismo legalista o procedimental, si seguimos una tesis fuerte de la separación de poderes. Así, dentro del movimiento neoconstitucional hay una tesis que sigue manteniendo separación de poderes. Usted lea a Laporta, por ejemplo, o lea a Waldron, que estuvo hace poco por la Corte Constitucional, pues Waldron va a ser un defensor de separación de poderes, y si se quiere, la última palabra la tiene el legislativo, ¿cierto? Y por ahí de pronto le va a quedar a los jueces, pero se la va a jugar es por ahí. O sea, si usted defiende una separación de poderes radical dentro del movimiento neoconstitucionalista, eso lo podemos bautizar entonces neoconstitucionalismo legalista, recuperar de nuevo el imperio de la ley, o procedimental también se dice, o neoconstitucionalismo deliberativo, también se puede decir. El neoconstitucionalismo de los jueces también
juega un papel importante acá, porque si le vamos a poner un coto vedado a la separación de poderes, pues entonces los jueces van a tener protagonismo. O un neoconstitucionalismo democrático o deliberativo también se puede sacar de esto. Los argentinos en este momento han venido trabajando mucho con eso. Hay dos obras que yo siempre las menciono, que es la de Justicia Dialógica y el de Constitucionalismo Democrático. Está publicado por una editorial en Argentina del siglo XXI, en donde están mostrando un poco esto y donde Gargarella ya está reculando, es decir, como que ya no es capaz de seguir manteniendo la tesis de que los jueces no pueden intervenir, ya está reculando, está aceptando que eso es posible, ¿cierto? Y finalmente, entonces terminamos con esto. Voy a leer esta cita de Wallucho citando a Dworkin, ¿cierto? Para que terminemos un poco qué significa esto de las teorías del diálogo. Miren lo que dice Wallucho citando a Dworkin. Como observa Ronald Dworkin, comillas, incluso cuando el debate es iluminador, el proceso mayoritario anima los compromisos que pueden subordinar las cuestiones importantes de principio. En contraste, los casos constitucionales pueden propiciar, y de hecho propician, una amplia discusión pública que se centra en la ética política, cuando un asunto constitucional ha sido decidido por la Corte Suprema. Y es lo suficientemente importante como para como para que se pueda esperar que sea elaborado, expandido, contrario e incluso anulado por futuras decisiones. Comienza un sostenido debate nacional, en la prensa y otros medios, en las facultades de Derecho y en las aulas, en los foros públicos y en torno a la mesa del comedor. Ese debate encaja mejor, ojo, con los ideales de la democracia constitucional, que cualquier resultado que el procedimiento legislativo por sí mismo probablemente pueda producir. Es tremendo, para hacer una plaqueta allí afuera, porque es que lo que está diciendo es algo que es muy cierto y que lo estamos viviendo nosotros en Colombia. Cuando aparecieron los estados de cosas inconstitucional, lo que generaron fue debate, el hacinamiento en las cárceles, la crisis de la salud, ¿cierto? El desplazamiento forzado, eso ha generado eso, el proceso de paz, ¿qué es lo que está generando? Pues eso también es cierto. Entonces un poco este último bloque que tiene que ver con las teorías del diálogo, pues tiene que ver con mi papá Alexander Bickel, pues esa fue mi tesis del doctorado, en donde Alexander Bickel está jalonando de alguna manera el diálogo interinstitucional. Los jueces no son la última palabra, son palabras intermediarias, provisionales, y en ese sentido, entonces el juez es conservador, pero al mismo tiempo tiene muy claro el papel que debe jugar en la ola constitucional, es decir, respetuoso de la ley. Señor legislador, usted haga la norma, usted tiene esa función, hágala. Y si usted no es capaz, si usted se mete en problemas, entonces yo funciono como un seguro de vida para el ciudadano. Si aquí se hizo un daño, pues entonces el seguro de vida lo tiene ante la Corte Constitucional. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver qué dice la Corte. Un poco, todo esto que está acá tiene que ver con eso. Estos son los Marrús, por ejemplo, defiende un poco la teoría del diálogo, Alexander Bickel, simplemente para mencionar los autores. Conrado Méndez, que era el que les mencionaba ahorita, de la Universidad de Sao Paulo, defiende un poco esa tesis. Pero miren ustedes, hay también unos que no están de acuerdo con eso, en esta teoría del diálogo. Por ejemplo, Thayer dice que los jueces no tienen que tener esa participación, que harían mucho daño, que debilitan la democracia. Y eso es algo que dice Gargarella. Entre más fortalecemos el Poder Judicial, más se debilita la democracia. Entre más consolidemos la democracia y mejoremos los procedimientos legislativos, menos papel constitucional tiene el juez. O sea, que pasamos a un minimalismo judicial, no a un activismo judicial, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, todo, Michael Hayes también habla de esto. Bueno, entonces Katyal es otro que le dice al juez, vea, usted quiere hacer casi que lo que quiera, léame a mí. Katyal lo que está diciendo es que el juez está para invalidar normas, declarar normas inconstitucionales casi que ahí es muy activista ya, pero no puede pasar tampoco a la tesis de Katyal, ¿cierto? Porque es que en la literatura no encuentra también las tesis del gobierno de los jueces, pero esa tesis digo que no hay que defenderla mucho. Entonces miren así. ¿Qué podemos concluir de este bloque? El neoconstitucionalismo interinstitucional, ¿cierto? El diálogo, el neoconstitucionalismo del diálogo, el neoconstitucionalismo prudencial, pasivo minimalista, el neoconstitucionalismo abstencionista, el neoconstitucionalismo activista. Y entonces en Colombia, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros en Colombia tenemos una constitución muy bonita, ¿cierto? Llena de un poco de cosas, un poco de retazo, un mundo de cosas, y uno la lee y eso es dinamita pura, ¿cierto? Uno dice, ¿esto qué? ¿Yo qué hago con esto? ¿Cierto? Esto es como leer el código. Esto es dinamita pura. Y uno dice, ¿cómo hago para entender esta mierda? ¿Cierto? Perdón, la Constitución. Entonces uno dice, por ejemplo, en Colombia podemos hablar de un neoconstitucionalismo utópico. Neoconstitucionalismo utópico. Si nosotros pensamos en Carlos Gaviria Díaz, estamos hablando de un neoconstitucionalismo utópico. Cuando él hablaba de una constitución utópica, pero con topos. Utópico, sin topos. Pero lo que él decía, aclarando, era que utopía era con topos, ¿cierto? Pero estaba muy lejos el topos.
está muy lejos. Entonces estamos hablando de un poco de cómo alcanzamos el Estado Social de Derecho, cómo le damos sentido a la Constitución. O podemos hablar también de un constitucionalismo de mínimos, ¿cierto? Hay gente que habla que la Constitución es para satisfacer unos mínimos, otros dicen, no, también hay que buscar los máximos, pero vamos despacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un neoconstitucionalismo progresivo, ¿cierto? Cuando usted va y alega un derecho y no se lo dan y después lo dan a otro y así sucesivamente, es porque se mueve entre los mínimos y los máximos. También podemos hablar de un neoconstitucionalismo minoritario cuando se defienden a las minorías en términos de él, y el control judicial está para defender las minorías o para defender las mayorías, o el neoconstitucionalismo social, el económico, el político, el religioso, el procedimental. El neoconstitucionalismo ecológico, doctor Javier, ¿cierto? El neoconstitucionalismo de la paz, el neoconstitucionalismo encriptado de Colional también dicen otros. El neoconstitucionalismo flexible e inflexible o rígido, el neoconstitucionalismo liberal, neoliberal y conservador, el neoconstitucionalismo igualitario, el neoconstitucionalismo multicultural y plurinacional. Si usted sabe para Bolivia, para Ecuador, para Perú, eso es lo que están trabajando. El neoconstitucionalismo teórico, metodológico e ideológico. Gracias.